Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta noche para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Para lo cual quiero leer en Apocalipsis capítulo 19, versos 11 al 21, donde nos dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Hasta ahí, luego continuaremos. Y ahora nuestro tema es el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Vamos a investigar a través de la Escritura quién es el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Ese es el cuarto caballo o el quinto caballo que aparece ahí en el libro del Apocalipsis, y vamos a investigar quién es, porque los otros cuatro caballos que aparecen en los capítulos, en el capítulo 6 del libro del Apocalipsis, es el caballo del anticristo. Por lo tanto, esos cuatro caballos anteriores que van teniendo diferentes colores es el mismo caballo del anticristo, cambiando de etapas y por consiguiente cambiando de color. Pero el quinto caballo del Apocalipsis, que se encuentra en el Apocalipsis capítulo 19, es Cristo. Ahora vamos a ver ese jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. En Apocalipsis capítulo 17 también nos habla de este jinete. Y dice, esto es cuando tenga el enfrentamiento con la bestia, dice, o sea, con el anticristo. Capítulo 17, verso 11 en adelante dice: la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Esos son los que vienen con el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Y el Cordero aquí, que es Señor de señores y Rey de reyes,
es el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Ven, en Apocalipsis 19 dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y luego el verso 16 dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora es un misterio la venida de este jinete del caballo blanco de Apocalipsis, porque es la venida de Cristo. Es el mismo jinete del Salmo 2 que leyó el reverendo Miguel Bermúdez Marín, donde dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y así como pensaron en contra del ungido de Dios, de Jesucristo, en la primera venida de Cristo, para este tiempo final los 10 reyes juntamente con la bestia pensarán mal en contra de la segunda venida de Cristo y perseguirán y combatirán la segunda venida de Cristo y combatirán a los que vienen con Cristo en su segunda venida, que son los que vienen con él, su iglesia. Y ahora, esos son los que vienen con él bajo la lluvia tardía y temprana, ese pequeño grupito que estará viviendo en la tierra, más los santos de las edades pasadas que vendrán también en sus cuerpos glorificados para estar con nosotros, y nosotros seremos transformados, y entonces ahí estará el ejército poderoso de Jesucristo ya transformado con cuerpos eternos. ¿Y quién le podrá hacer frente a ese poderoso ejército? Ustedes ven un grupo pequeño en la actualidad, pero ese grupo pequeño se ve pequeño porque es el grupo del tiempo final, de este día postrero de la edad de la piedra angular. Pero cuando esté todo el grupo de escogidos de edades pasadas y de nuestra edad juntos en cuerpos glorificados, será un número grande de millones de hijos y de Dios adoptados con cuerpos glorificados, inmortales, o sea que nada podrá vencer a Cristo y a su ejército. Ahora continuamos leyendo. Dice, el que mora en los cielos se reirá, y el Señor se burlará de ellos. Se burlará de los 10 reyes y le darán su poder y su autoridad a la bestia y de los demás reyes y también de la bestia. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira, porque hablará el juicio divino sobre esos reyes y sobre la bestia y sobre los reinos gentiles en la etapa de los pies de hierro y de barro cocido, que es la etapa correspondiente a este tiempo final. Yo publicaré, vamos a ver, pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Y ahora, esta Sion como el pueblo hebreo, Sion como Jerusalén también, pero ahora San Pablo nos dice en Hebreos capítulo 12, versos 12 en adelante, hablándonos que no nos hemos acercado ahora en la actualidad al monte Sinaí, sino que nos hemos acercado a otro monte, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial.
Y ahora ya no es el monte terrenal, el pueblo hebreo, ni Jerusalén terrenal, como Sión, sino que el Sión aquí es la Jerusalén celestial, el Sión celestial. Por lo tanto, es la iglesia del Señor Jesucristo, el Israel celestial. Ahí es donde nos hemos acercado al cuerpo místico del Señor Jesucristo, que es el Israel celestial, el Sión celestial, así como el Sión terrenal es el pueblo hebreo y Jerusalén también es mencionada como Sión. Eso refleja que hay un Sión celestial y hay una nueva Jerusalén celestial y hay un Israel celestial. Porque en el pueblo hebreo, que es el pueblo de los siervos, se refleja el pueblo de los hijos de Dios, del pueblo celestial. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, ¿ve? No la terrenal, la celestial. A la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. O sea, los primogénitos son los miembros de la iglesia de Jesucristo, lavados con la sangre de Cristo, los cuales tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. ¿Y cómo los espíritus de los justos son hechos perfectos? Cuando la persona recibe a Cristo como su Salvador, lava sus pecados en la sangre de Cristo, es bautizado en su nombre y recibe el Espíritu Santo, la persona ha obtenido el nuevo nacimiento y ha obtenido un cuerpo teofánico angelical de la sexta dimensión. Ha obtenido un espíritu perfecto, un cuerpo teofánico angelical perfecto, por el cual es eterno. Ese es el cuerpo angelical teofánico para la persona, para toda la eternidad. Cuando nacimos en la tierra a través de nuestros padres terrenales, obtuvimos un cuerpo mortal, corruptible y temporal en la permisiva voluntad de Dios, y obtuvimos también un espíritu del mundo en la permisiva voluntad de Dios. Por eso se requiere nacer de nuevo. Cuando nacimos en la tierra, nacimos por la voluntad de nuestros padres terrenales, por eso nacimos de carne y sangre a través de nuestros padres. Pero nacimos en una raza caída, la cual es descendiente de Adán. Y ahora, por cuanto Adán y Eva cayeron, ellos perdieron el derecho a la vida eterna, no pudieron vivir eternamente, físicamente aquí en la tierra, aunque ellos no se perdieron, porque ellos tuvieron un sacrificio por el pecado. Dios le dio vestiduras de pieles, por lo tanto un animalito murió para vestir a ellos, para vestirlos y cubrir su desnudez. Tipo y figura de Cristo vistiéndonos a nosotros, porque los que han creído en Cristo, de Cristo están vestidos o revestidos. Ahora encontramos que hemos nacido en una raza caída y por consiguiente hemos obtenido la permisiva voluntad de Dios, un cuerpo mortal, corruptible y temporal, y un espíritu del mundo, o sea, de la quinta dimensión. Pero por medio del nuevo nacimiento obtenemos un espíritu de Dios, del cielo. Obtenemos un cuerpo teofánico. Recuerden que el ser humano es alma, eso es lo más importante de la persona. Eso es lo que en realidad es usted y soy yo, alma viviente. Pero tenemos un cuerpo espiritual llamado espíritu que pertenece a otra dimensión. Recibimos al nacer en la tierra un espíritu del mundo, de la quinta dimensión. Por eso el ser humano es inclinado hacia el mal. Y recibimos un cuerpo mortal, corruptible y temporal. Todo esto es la permisiva voluntad de Dios. Pero ahora Cristo en el Nuevo Testamento dice a Nicodemo: de cierto te digo que el que no nazca de nuevo
no puede ver el reino de Dios. Y ahora establece Cristo un nuevo nacimiento. Ya por medio de los profetas antiguos, Isaías, Jeremías y Ezequiel, había hablado acerca de darle a su pueblo un nuevo espíritu, de poder su espíritu, el espíritu de Dios, en los creyentes. Él había prometido derramar de su espíritu sobre toda carne. Y ahora todo eso es para producir, crear un nuevo hombre, una nueva raza, con un espíritu de Dios, no del mundo. Un espíritu de la sexta dimensión. Y recuerden que el espíritu de la persona es un cuerpo de otra dimensión. Si no ha recibido a Cristo y no ha obtenido el nuevo nacimiento, pues su espíritu es del mundo, es de la quinta dimensión. La quinta dimensión es el infierno. Por eso, cuando las personas que no han recibido a Cristo mueren, son llevados a la quinta dimensión. Y la quinta dimensión viene a ser como una cárcel para las personas. En lo que transcurre el tiempo y pasa el reino milenial, y al final del reino milenial, Cristo resucitará a todas esas personas que están en la cárcel, en el infierno, detenidas, hasta que sea llevado a cabo el juicio final. En el juicio final será que Cristo dictará la sentencia para las personas que estarán juzgadas. Y unos serán condenados y echados al lago de fuego y serán quemados en cuerpo, porque resucitarán en cuerpos físicos para ser juzgados. Serán quemados también en espíritu. El cuerpo espiritual también será quemado, y en alma también. El alma también será quemada y dejarán de existir, como si nunca en la vida hubiesen existido. ¿Por qué no aprovecharon la oportunidad de recibir a Cristo para confirmar su lugar en la vida eterna? Por lo tanto, perdieron el derecho a vivir eternamente. Ahora habrá algunos que han ayudado a la iglesia del Señor Cristo a través de las diferentes etapas o edades, y en el juicio final, allí saldrá a la luz, en el libro de las memorias, porque todo lo que el ser humano hace en la tierra queda registrado en un libro. Y entonces saldrá que ayudaron a los escogidos en la edad en que ellos vivieron. Cristo dijo: cualquiera que diera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeñitos, o sea, mis hermanos más pequeños, no perderá su recompensa. Y la recompensa que Cristo da es vida eterna. En el juicio de las naciones encontramos a Cristo explicando cómo va a ser ese juicio. Capítulo 25 de San Mateo dice, verso 31 en adelante: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, esa es su iglesia, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. O sea, se sentará en el trono de David. Luego dice el verso 'y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo,
Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Quiénes son estos hermanos más pequeños? Son los miembros de la iglesia de Jesucristo. Y ahora, por ayudar en una o en otra forma a los escogidos de Dios en el juicio final, será recordado todo bien que hayan hecho en favor de los escogidos. Ahí están las vírgenes que no tenían aceite en sus lámparas, pero que fueron de ayuda y bendición para los escogidos de Dios. Y por cuanto eran creyentes o cristianos profesantes, fueron de ayuda para los escogidos de Dios. Y todo lo que ellos hicieron en la obra de Dios ayudó a los escogidos. Así es que vean ustedes cómo aparecen esas personas allí en el juicio final como individuos, y naciones como naciones aparecerán también en el juicio aún antes de comenzar el reino milenial, para Dios, Cristo, decidir qué naciones entran al reino milenial y qué naciones no entrarán al reino milenial. Ahora, para nosotros no es esto, porque nosotros estamos representados ahí en esos hermanos más pequeños. Por lo tanto, en ese juicio, pues estaremos nosotros con Cristo allí como jueces también, y también estaremos dando testimonio en favor de aquellos que nos han ayudado en nuestro tiempo, como los de cada edad, con el mensajero de cada edad, darán testimonio de aquellos que le ayudaron, pero también darán testimonio de aquellos que no le ayudaron. Y darán así testimonio en favor o en contra de esas personas que estarán siendo juzgadas, o naciones que estarán siendo juzgadas. Ahora, la iglesia del Señor Jesucristo es lo más grande que Dios tiene. ¿Por qué? Porque es parte de Cristo. Es la iglesia novia del Señor Jesucristo. Es la que en lo espiritual ya es una con Cristo. Al recibir el bautismo del Espíritu Santo, cada persona ya es uno con Cristo. Y cuando tengamos el nuevo cuerpo, seremos uno con Cristo en toda su plenitud. En alma, en espíritu y en cuerpo también. Seremos una misma carne. Carne glorificada. Igualitos a Él. Ahora, continuemos con este salmo. Dice: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Parece que hay un auto, si es de alguno de ustedes, que el tren. Pues si hay un auto ahí en la línea, pues hay que sacarlo. Es más peligroso si es el tren. Bueno,
yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Y ahora aquí hay un misterio grande. Jesucristo es el Hijo de Dios. En el Salmo, vamos a ver el Proverbios 30, verso 4 dice: ¿quién subió al cielo y descendió? La contestación la dio Cristo en San Juan capítulo 3, cuando dijo: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Así que ahí está la contestación para el proverbista. ¿Quién encerró los vientos en sus puños? Fue el mismo Jesucristo, estando en su cuerpo teofánico, el cual creó los cielos, la tierra, el mar, los vientos, todo lo creó Él, porque Él es el mismo Dios en su cuerpo teofánico, y es llamado el ángel de Jehová o ángel del pacto, en quien está el nombre de Dios. Y luego se hizo hombre, se hizo carne, conforme a San Juan capítulo 1, verso 14, y que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El verbo que era con Dios y era Dios, como dice, le cité capítulo 1, verso 14 de San Juan, y el capítulo 1, verso 1 en adelante dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La forma visible de Dios es Cristo. Cristo en su cuerpo teofánico, y la forma visible de Dios terrenal es Jesucristo en su cuerpo físico. La imagen de Dios es el cuerpo teofánico, y la semejanza de Dios es el cuerpo físico, el cual es Jesucristo. O sea que Jesucristo en su cuerpo teofánico y Jesucristo en su cuerpo físico es la imagen y semejanza de Dios. Vamos a ver lo que hicimos una pausa aquí para pasar aquí a Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Por medio de Cristo fue que Dios hizo el universo. Por medio de Jesucristo en su cuerpo teofánico. Y el cuerpo teofánico de Jesucristo es el cuerpo angelical o teofánico de Dios. Y el cuerpo físico de carne de Dios es el cuerpo de Jesucristo. Por eso la Escritura dice que Dios estaba ¿dónde? En Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo. En estos postreros días, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Pero ¿y dónde quedamos nosotros? Pues San Pablo dice que nosotros somos herederos de Dios. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro. A todo lo que Cristo es heredero, nosotros somos coherederos con Él. Y Él es heredero de todo. Y nosotros, por consiguiente, somos coherederos de todo con Él. Y por quien asimismo hizo el universo. ¿Ven? Fue por medio de Cristo
en su cuerpo teofánico. ¿Qué es el cuerpo angelical o teofánico de Dios? Que Dios creó el universo. Él es el verbo. Cristo es el verbo que era con Dios y era Dios. Y creó todas las cosas. Dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. También dice, y aquel verbo, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y vamos a ver lo que dice aquí a continuación para que lo tengan claro. Todas las cosas por Él fueron hechas. Así es que no hay nada en la creación que haya sido hecho por otra persona. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así es que queda fuera cualquier otra persona que diga que creó algo. Dios todo lo creó por medio del verbo. Y el verbo es el cuerpo angelical, cuerpo teofánico de Dios. En palabras más claras, fue un hombre de la sexta dimensión el que creó el universo completo, toda la creación. Y ahora, el ángel de Jehová es el verbo que era con Dios. El ángel de Jehová es el mismo Jesucristo en su cuerpo teofánico. Por eso él dijo en una ocasión, en San Juan capítulo 8, versos 56 al 58, Abraham deseó ver mi día, lo vio y se gozó. Le dicen, no tiene 50 años y dices que has visto a Abraham. Él dice, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Cómo era? Era el ángel de Jehová, el ángel del pacto, el mismo que le habló a Abraham, el mismo que le apareció a Abraham y le dio la promesa del hijo prometido, Isaac, y el cual cumplió esa promesa. Es el mismo que le apareció con sus arcángeles Gabriel y Miguel en cuerpos físicos y comió con Abraham. Es el mismo que ordenó la destrucción de Sodoma y Gomorra. La ordenó a los ángeles Gabriel y Miguel para que la llevaran a cabo. Por eso le dijeron los ángeles a Lot, hemos venido para destruir la ciudad. Y le dijeron, no podemos hacer nada hasta que tú no hayas salido de aquí. Ahora, encontramos que también Melquisedec, el cual apareció a Abraham cuando Abraham regresaba de la victoria obtenida sobre los reyes que se habían llevado cautivo a Lot en una ocasión. Melquisedec le apareció a Abraham y le dio pan y vino. Y Abraham pagó los diezmos a Melquisedec y Melquisedec bendijo a Abraham. Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, el sumo sacerdote del Dios Altísimo en el templo celestial de Dios. Y es también el rey de Salem, o sea, de Jerusalén. El rey de la Jerusalén celestial. Y también él es el rey de la Jerusalén terrenal para el reino milenial. En su primera venida el pueblo hebreo lo rechazó. Rechazó su rey. Pero en su segunda venida el pueblo hebreo tendrá la bendición de que Dios abrirá los ojos del pueblo hebreo para ver la venida del rey de Israel, del rey de la Jerusalén terrenal, que es el rey de la Jerusalén celestial. Por eso trae escrito en su vestidura y en su muslo este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey en el cielo, en la séptima dimensión. Rey, Dios. Rey en la sexta dimensión. Rey teofanía. Rey en su cuerpo teofánico. Y Rey Jesús para el reino milenial sobre esta tierra. Rey de esta tierra, el cual se sentará sobre el trono de David y reinará sobre el pueblo hebreo y sobre todas
las naciones. Ahora vean ustedes cómo Cristo es el Rey, no solamente de esta dimensión terrenal, sino de la sexta dimensión y también de la séptima dimensión. Porque Jesucristo es Dios hecho carne, hecho hombre, visitando la raza humana para llevar a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario. Por eso el verbo que era Dios y era Dios se hizo carne y habitó en medio de la raza humana para cumplir el programa de redención. Y ahora, al resucitar en una condición glorificada, ascendió al cielo y se sentó en el trono de Dios en el cielo. Y ahora Dios tiene no solamente un cuerpo teofánico, sino un cuerpo físico glorificado. Y ahora la nueva creación, la nueva raza que Él está creando, la cual es descendiente del segundo Adán de Cristo por medio del nuevo nacimiento, es una raza a imagen y semejanza de Dios. Dios tiene cuerpo teofánico, el cuerpo angelical, llamado el ángel del pacto o ángel de Jehová, que es el cuerpo teofánico de Cristo, y tiene cuerpo físico glorificado, el cuerpo glorificado de Jesucristo. Y así también cada hijo e hija de Dios tendrá cuerpo teofánico y cuerpo físico glorificado. Ese es el programa de Cristo en la creación de una nueva raza con vida eterna. Y ese es el ejército de Jesucristo. Ese es el ejército del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Son los redimidos con la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahora continuamos aquí. En Hebreos dice: el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, ¿ve? Que Cristo es la imagen misma de su sustancia, y quien siendo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, fue el mismo Dios en su cuerpo de carne el que llevó a cabo la purificación de nuestros pecados. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Se sentó en el trono celestial de Dios. Y es la primera y única ocasión en que una persona, un hombre, un cuerpo físico, pero glorificado, se sienta en el trono celestial de Dios. Ese es el trono del Padre. Y ahora Dios sentó a Jesucristo en cuerpo glorificado, lo sentó en el trono celestial. Por eso Él es el heredero de toda la creación. Él es heredero, el único heredero total de toda la creación. Pero por cuanto nosotros somos hijos de Dios por medio de Jesucristo, nacidos en el reino de Dios, nacidos en la iglesia de Jesucristo, al creer en Cristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en su sangre, ser bautizados en su nombre y recibir su Espíritu Santo, así como ustedes, al ser hijos de sus padres terrenales, ustedes son herederos de sus padres terrenales. Y ahora nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque somos hijos de Dios por medio de Cristo, por medio del nuevo nacimiento que Cristo ha realizado en nosotros. Por lo tanto, a todo lo que Cristo es heredero, nosotros somos coherederos con Él. También cuando un padre de familia recibe una herencia, ¿saben ustedes una cosa? Los hijos de ese padre de familia son coherederos con Él. Y ahora,
podemos comprender mucho mejor todo este misterio. Ahora Dios sentó a Cristo, el cuerpo físico de Cristo lo sentó en su trono. Por lo tanto, Dios tiene un cuerpo físico, pero glorificado. Es el cuerpo de Jesucristo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, a la humanidad, a todos los que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Y en Cristo estaba la plenitud de la deidad manifestada en carne humana. O sea, que Cristo, encontramos que Jesucristo es cuerpo físico, y ahora, desde que resucitó, cuerpo físico glorificado, es espíritu. Ese es su cuerpo teofánico, su cuerpo angelical, llamado el ángel de Jehová, y es alma. Esa alma es Dios. ¿Ve? Como nosotros somos cuerpo físico, cuerpo espiritual, el espíritu, y alma, y eso es lo que somos nosotros, alma viviente. Y Cristo es Dios. ¿Ve? Ese es el alma de Cristo, Dios. Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo. Por eso cuando le dicen, muéstranos al Padre, no basta. Cristo le dice, tanto tiempo que hace que estoy con vosotros, Felipe, y todavía no me has conocido. ¿No sabes que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Y el que me ha visto a mí, ¿ha visto al Padre? Como cualquiera de ustedes puede decir, hablando de usted mismo, que el que lo ve usted, el que ve su cuerpo y lo está viendo usted, está viendo al que está dentro, está viendo su alma, pero su alma vestida de carne humana. Lo está viendo vestido de una ropa terrenal humana. Lo que ve es su vestidura, pero no ve su alma. Pero su alma se manifiesta a través de esa vestidura terrenal. Y Dios estaba en Cristo manifestándose en ese velo de carne llamado Jesús, el cual fue creado por Dios. Ahora hemos visto que Cristo es la imagen y la sustancia misma de Dios. En Colosenses también San Pablo nos dice, Colosenses capítulo 1, verso 2 en adelante, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Hay una herencia, es la herencia de los santos en luz. Y nos hizo aptos para participar nosotros de esa herencia. El cual, o sea Cristo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Vean, Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas, nos ha librado del reino del maligno, del reino del diablo. Así como libró al pueblo hebreo del reino del imperio del faraón en Egipto. Ahora el faraón del cual Dios nos ha librado es del diablo y del reino del diablo, del imperio del diablo. Y ahora nos ha colocado ¿dónde? En el reino de Jesucristo, su Hijo. Y en el reino del ángel de Jehová, del ángel del pacto. Ahora, la pregunta era, ¿cuál es su nombre? Estamos leyendo en 3 lugares a la misma vez. Proverbios, capítulo 30. Estábamos leyendo ahí. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su Hijo, si lo sabes. O sea, ¿cuál es el nombre de Dios? Y el nombre de su Hijo, si lo sabes. El nombre del ángel de Jehová.
porque el ángel de Jehová es el Hijo de Dios en la sexta dimensión. Y Jesús es el Hijo de Dios, el cuerpo físico en la dimensión terrenal. Porque es el mismo ángel de Jehová vistiéndose de carne humana. El Hijo de Dios viniendo de la sexta dimensión a esta dimensión terrenal para llevar a cabo la obra de redención. Ahora, ¿quién subió al cielo? ¿O quién descendió del cielo? Dice, ¿quién subió al cielo y descendió? Pues Jesucristo, el Hijo del Hombre, el ángel del pacto, fue el que descendió del cielo, el cual dice, el cual está en el cielo. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo y estaba en la tierra. ¿Cómo se puede comprender eso? Pero estando en la tierra, en su cuerpo físico, su cuerpo teofánico, siendo de la sexta dimensión, pues estaba en el cielo. ¿No dice la Escritura, hablando de nosotros, que Cristo nos ha trasladado, Dios nos ha trasladado al reino de su Hijo, de Jesucristo? Estamos en el cielo, aunque estamos aquí en la tierra. Eso no puede ser comprendido quizás humanamente, pero es palabra de Dios para todos nosotros. Ahora hay más lugares donde nos habla, vamos a ver, acerca de este misterio. Dice Efesios capítulo 1, verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nosotros estamos sentados en lugares celestiales en Cristo y, sin embargo, estamos aquí en la tierra. Ahora, en nuestro espíritu, cuerpo teofánico angelical de la sexta dimensión, vean, ese cuerpo teofánico es de la sexta dimensión. Por lo tanto, estamos en lugares celestiales en nuestro cuerpo teofánico. Aunque en nuestro cuerpo físico todavía estamos aquí luchando en esta dimensión terrenal. Pero pronto vamos a ser libertados físicamente también. ¿Y cómo? En el año del jubileo, los esclavos, los cuales habían sido vendidos o tomados a causa de una deuda, cuando sonaba la trompeta del año del jubileo, estaba esa trompeta anunciando su liberación y podían tirar el asadón o lo que fuera y decir: soy libre. Cuando nosotros seamos transformados, podremos tirar a un lado todas las herramientas terrenales de trabajo, porque ya estaremos libres y ya Dios tiene con nosotros y para nosotros algo superior en su reino. Ya no tendremos que estar esclavizados aquí en la tierra, madrugando para ir al trabajo, luchar durante 8 horas y en algunos lugares hasta más de 8 horas, y después regresar cansados a la casa para uno bañarse, comer, dormir un poco para volver al otro día. Eso fue tipificado en la esclavitud del pueblo hebreo allá en Egipto. Pero vamos a ser libertados de la esclavitud física terrenal también, como Él nos ha libertado espiritualmente y como libertó al pueblo hebreo. Ahora, miren, en Colosenses, vamos a seguir leyendo, dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es el primero. Cristo en su cuerpo teofánico es el primero
O sea, el cuerpo teofánico de Dios es lo primero visible de Dios que apareció. Primero aparece en la forma de una luz, la columna de fuego, y luego aparece el cuerpo teofánico angelical, y desde ese cuerpo angelical Dios crea todas las cosas. Por eso es el primogénito y también es el unigénito. Y aunque aparentemente se contradicen esas dos palabras, primogénito y unigénito, cuando se aplican a una persona como Cristo, el cual dice: anunciaré a mis hermanos tu nombre. Por lo tanto, él tiene más hermanos. Esos hermanos son los escogidos de Dios, esas almas que están escritas en el cielo en el libro de la vida del Cordero, que tienen que ser manifestadas en la tierra en carne humana. Y ahora, ¿de dónde vinieron? Pues del mismo Cristo. Y ahora, porque todo el programa de creación, Dios lo colocó en Cristo, en el Verbo que era con Dios y era Dios. Y por cuanto es el primogénito, es el primero de toda la creación. Es el principio de la creación de Dios. Y también es el unigénito. O sea, que toda la creación de Dios viene por medio de Cristo. Sin Él, nada de lo que fue hecho. O sea, que Dios, todos sus hijos, los trae a existencia por medio de Jesucristo, el unigénito de Dios. O sea que Dios no trae a existencia más hijos en esa forma aparte de Cristo, sino que es por medio de Cristo entonces que vienen todos los demás hijos e hijas de Dios. Él es el primogénito, pero también es el unigénito. Y ahora, Él también es el primogénito de la nueva raza, porque Él es el segundo Adán. Y de Él es que vienen todos los demás de esa nueva raza, vienen por medio de Cristo, por medio del nuevo nacimiento. La humanidad, la ciencia y la política no se ha dado cuenta de que Dios está llevando a cabo, realizando una nueva creación, una nueva raza, y lo está llevando a cabo aquí en la tierra. Y piensa que el asunto de la predicación del Evangelio, para que la gente crea, se conviertan a Cristo, sean bautizados y reciban el Espíritu Santo, piensan que esos son movimientos religiosos, así como los movimientos religiosos de Buda y otros líderes religiosos, pero no se dan cuenta que es un programa de creación de una nueva raza con vida eterna. Eso es lo que Dios está realizando y la gente no se da cuenta. Pero los escogidos, los entendidos, dice la Escritura que entenderán. Por lo tanto, una nueva creación de una nueva raza está Dios llevando a cabo. Y lo primero que Él hace es lo mismo que hizo cuando llevó a cabo la creación de la raza caída. Lo primero que hizo fue darle a Adán un cuerpo angelical, teofánico. Y después le dio el cuerpo de carne. Y en la nueva raza que Él está creando, primero nos da un cuerpo teofánico. Y después nos dará el cuerpo físico y glorificado.
Ahora podemos ver que eso es un misterio. Pero es uno de los misterios del reino de los cielos. Cristo dijo, cuando le preguntan a Jesús, ¿por qué tú les hablas en parábolas a la gente? Cristo le dice, porque a vosotros es concedido conocer los misterios del reino de los cielos y a ellos no es concedido. Los misterios del reino de los cielos son concedidos para ser conocidos a los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Estos misterios no son para ser conocidos por la ciencia. La ciencia no los comprende. Los políticos tampoco lo comprenden. Porque está más arriba del pensamiento humano. Como están más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos, dice Dios a través de Isaías capítulo 55, verso 8 en adelante. Y mis caminos más altos que vuestros caminos. Ahora podemos ver que en este programa de redención lo que se está llevando a cabo es la creación de una nueva raza con vida eterna, la cual gobernará sobre el planeta Tierra y todos los que habitarán en este planeta Tierra. Gobernarán sobre todas las naciones y gobernarán sobre el universo completo con Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gobernarán con el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Él fueron creadas todas las cosas. Y de Él salieron a existencia todas las cosas. Ahí está el origen de la creación. Ahí está el origen del universo. La ciencia lo está buscando y miren dónde está. En Cristo. Las cosas que hay en los cielos, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Sin Él dejan de existir las cosas. Por eso toda persona que está sin Cristo dejará de existir. Toda persona que ha recibido a Cristo continuará existiendo por toda la eternidad. En Él subsistiremos por toda la eternidad. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. ¿Ve? Toda la plenitud de Dios habitó en Cristo. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La reconciliación del ser humano con Dios es por medio de Cristo. Y ahora, ¿cuál es el nombre de Dios y el nombre de su Hijo, si lo sabe? Es el nombre eterno de Dios que le dio a conocer a Moisés y que está contenido en las 4 consonantes YHWH. Y en ese nombre hay una dualidad. Es un misterio ese nombre.
Pero miren ustedes, no hay ningún problema. Cristo dijo, yo he venido en el nombre de mi Padre. Y Él dijo que todas las cosas que hacía, las hacía en nombre de su Padre. Y en el capítulo 12, verso 28 de San Juan, Él orando dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino la voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Lo ha glorificado en su primera venida y ha glorificado el velo de carne donde estaba ese nombre para redención, y lo glorificará otra vez en su segunda venida. Por eso viene con un nombre que nadie conoce. Ahí está la segunda parte de la dualidad de ese nombre que le fue revelado a Moisés. Y ahí no puedo hablar mucho porque por ahí está Miguel que está vigilando mucho acerca de eso. Bueno, vamos a ver qué más dice Cristo en Apocalipsis capítulo 2, verso 17. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Esta es la revelación de la segunda venida de Cristo, que está escondida de todo el cristianismo a través de las edades pasadas. La revelación que será para la edad de la piedra angular y para todo el reino milenial y para toda la eternidad. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Alguien va a recibir ese nombre nuevo, y ese será el que conocerá ese nombre nuevo y el misterio de la venida de esa piedrecita blanca con un nombre nuevo. Daniel, cuando le interpretó el sueño a Nabucodonosor de la imagen o estatua que él vio, dice el rey Nabucodonosor que él vio una piedra no cortada de manos que salió de la montaña. Esa montaña es el monte de Dios, el monte de Sión, la iglesia del Señor Jesucristo. Y vino, esa es la segunda venida de Cristo. La piedra no cortada de manos, e hirió a la imagen en los pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Y fueron desmenuzados los pies de hierro y de barro cocido. Fueron desmenuzados las piernas de hierro. Fue desmenuzado el bronce, o sea, los muslos y el vientre de bronce. Fue desmenuzado también el pecho y los brazos de plata. Y fue desmenuzada la cabeza de oro. O sea, todo lo que había quedado de esos imperios fue desmenuzado. Y así es quitado el reino de los gentiles y establecido el reino de Dios, porque la piedrecita o la piedra no cortada de manos creció y se hizo un gran monte, o sea, un gran reino. Ese es el glorioso reino milenial de nuestro amado Señor Jesucristo, que gobernará el mundo entero. Dice, se hizo un gran monte que cubrió, llenó toda la tierra, porque ese reino gobernará toda la tierra. Es un imperio mundial. Y ese imperio traerá paz a la raza humana, traerá amor, quitará las guerras y traerá prosperidad y felicidad para los seres humanos que vivirán en este reino milenial. Y nosotros estaremos como reyes y sacerdotes en ese reino. Habrá personas que estarán todavía en cuerpos de carne, todos los que sobrevivan a los juicios de la gran tribulación. Ahora, continuemos leyendo. Vieron ustedes que dice que ese nombre nuevo que trae la piedrecita blanca, nadie lo conoce sino aquel que lo recibe. Ahora, esa piedrecita blanca es la segunda venida de Cristo con un nombre nuevo. Esto puede sorprender a los teólogos, pero no debe sorprenderlo porque está en la Escritura. Y ahora, en Apocalipsis, capítulo 13, verso 12, da más información Cristo acerca de ese nombre nuevo.
Recuerden que el nombre nuevo lo trae la piedrecita blanca, la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo es con un nombre nuevo. Y alguien va a recibir, esa piedrecita blanca va a recibir a Cristo en su segunda venida, con un nombre nuevo. Y por consiguiente va a recibir ese nombre nuevo también. Ahora el capítulo 13, verso 12 dice de Apocalipsis: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. O sea que será una persona muy importante en este reino. Y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Habrá un hombre, un vencedor, un mensajero que recibirá esta bendición. Cristo escribirá sobre él el nombre de nuestro Dios, el nombre de la ciudad de nuestro Dios y su nombre nuevo. El nombre de nuestro Dios, el nombre de la ciudad de nuestro Dios y el nombre nuevo del Señor es el mismo nombre. Es el nombre eterno de Dios. Dice el reverendo William Branham. Y ahora, ¿cómo Cristo obtuvo un nombre nuevo? Es un misterio. Vamos a ver ese misterio. El reverendo William Branham, en el mensaje de los sellos, el libro de los sellos, página 131 en español, dice: y ahora Jesús, su nombre sobre la tierra fue Jesús el Redentor, porque fue el Redentor cuando estuvo sobre la tierra, pero cuando conquistó el infierno y la muerte, los venció y ascendió, o sea, subió. Entonces recibió un nuevo nombre. Por esta razón es que gritan y hacen tanto ruido y no reciben nada. Será revelado en los truenos. Fíjense en el misterio. Él viene cabalgando. Tiene que haber algo. Vean, viene cabalgando. Ese es el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Tiene que haber, él viene cabalgando. Tiene que haber algo para cambiar esta iglesia. Ustedes saben eso. O sea que lo que va a producir el cambio es la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Ustedes saben eso. Tiene que venir algo. Ahora noten, nadie entendía ese nombre sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las gentes, o sea, las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19, versos 13 al 16. Allí viene el Mesías, allí es donde está. Viene sobre un caballo blanco como la nieve. Y dice el reverendo William Branham, hablando acerca de ese jinete y de su venida, en la página 277 del libro de los sellos, orando, dice: pedimos que el Espíritu Santo venga ahora mismo, el jinete del verdadero caballo blanco. Mientras el Espíritu de Cristo entra en confrontación con el anticristo y él llame los suyos. Es el Espíritu de Cristo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová. Cristo en su cuerpo teofánico viniendo. Él ha estado en medio de su iglesia de edad en edad, manifestado en cada ángel mensajero, trayendo el mensaje de cada edad. Y para este tiempo final estará en su iglesia, en la edad de la piedra angular, y tendrá que tener un mensajero, y ese tiene que ser el enviado de Jesucristo. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Ese es el único que califica para Cristo manifestarse en Espíritu Santo y cumplir esa promesa. Y ahora, en la página 134 del libro de los sellos también dice el reverendo William Branham: noten ustedes
Cuando ese Espíritu Santo que tenemos llegue a encarnarse, el que está en nuestro medio ahora mismo en la forma del Espíritu Santo, cuando Él llegue a ser encarnado en la persona de Jesucristo, entonces nosotros le coronaremos como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y cómo será eso? Aquí ya está diciendo que el Espíritu Santo se va a encarnar. Y ahora, en la página 146 del libro de los sellos también dice, al final, el último párrafo dice, al mismo tiempo que el diablo cae del cielo y se encarna en un hombre, o sea que el diablo se encarna en el anticristo, el Espíritu Santo sube y viene encarnado en un hombre. Entonces tendremos en la tierra la encarnación del diablo en el anticristo, en el hombre de pecado. Y por otro lado, en medio de la iglesia de Jesucristo tendremos al Espíritu Santo encarnado en un hombre. En la página 256 del libro de los sellos también, último párrafo o penúltimo párrafo dice, pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve. Eso es Apocalipsis 19. Y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Ahí tenemos el misterio del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Cristo, el ángel del pacto. Cristo en su cuerpo teofánico. Cristo, el ángel del pacto, para este tiempo final, así como ha estado manifestándose y usando mensajeros de edad en edad, se hará carne en este tiempo final. Dice que será la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, que será que el verbo, la palabra, encarnada en un hombre. Cristo, el ángel del pacto, manifestándose a través de carne humana en medio de su iglesia, en un hombre. Y ese tiene que ser un profeta mensajero dispensacional. Y el único profeta mensajero dispensacional para la iglesia de Jesucristo para el día postrero es el ángel del Señor Jesucristo, enviado por Cristo para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Apocalipsis 22, verso 16 y Apocalipsis capítulo 22, verso 6 dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Es por medio de su ángel que el Señor revela a su iglesia todas estas cosas que deben suceder pronto. Por lo tanto, los escogidos de Dios del tiempo final estarán al día, al tanto de todos estos grandes eventos proféticos correspondientes a este tiempo final. Y sobre todo, los que estarán siendo cumplidos en la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, el ángel del Señor Jesucristo no es el Señor Jesucristo. Él solamente es su ángel mensajero, su profeta mensajero, para traer la revelación de Cristo correspondiente al tiempo final. Por lo tanto, este ángel, así como hizo con Juan cuando quiso adorarlo, le prohibió a Juan la adoración que quería ofrecerle, porque ese ángel no es el Señor Jesucristo. Por lo tanto, estarán al tanto de esto para no cometer el mismo error que Juan quiso cometer. Ahora encontramos que por cuanto Cristo está creando una nueva raza y Cristo es el primero de esa nueva raza, es la cabeza. Cristo tiene muchos hijos, los cuales
de etapa en etapa han obtenido el nuevo nacimiento, pero ninguno de ellos ha obtenido la transformación de su cuerpo, que es la adopción física, como hijo de Dios. Y ahora, para el día postrero, para la edad de la piedra angular, Cristo tendrá un mensajero que obtendrá la bendición doble. La bendición doble de la primogenitura, que es el nuevo nacimiento, donde obtiene el cuerpo teofánico y luego el cuerpo físico glorificado al ser transformado. Ahora, esa es una doble porción, la cual recibirá el ángel del Señor Jesucristo, y por consiguiente será el primer hijo de Dios adoptado totalmente en el reino de Dios cuando sea transformado, porque la adopción es la redención del cuerpo, o sea, cuando nosotros obtengamos nuestro cuerpo nuevo en la transformación que hemos de recibir, entonces estaremos adoptados como hijos e hijas de Dios físicamente, con cuerpos iguales al cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahora, miren ustedes, leímos en el Salmo 2 que Dios dice: mi hijo eres tú. Esto se cumplió en Cristo, y ahora, en la misma forma que se cumplió en Cristo, miren ustedes, hay un paralelo muy importante que no debemos dejar pasar por alto. En Apocalipsis capítulo 2, lo tenemos en el verso 26 al 28, donde dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso del alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. En la misma forma en que Jesucristo la ha recibido de su Padre, ahora otorga a un hombre, al vencedor. Y miren ustedes lo que dice aquí en el Salmo 2. Dice: yo publicaré el decreto. Y ahora es Cristo el que publica el decreto divino. Y aquí en la tierra, para el día postrero, cuando este ángel sea adoptado, estará publicando el decreto de Cristo para el reino milenial. Porque el reino milenial es un gobierno teocrático, y por consiguiente se gobierna por decreto divino. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Y no es esto mismo aquí lo que está otorgando al vencedor. Dice: como yo he recibido de mi Padre. Por lo tanto, este salmo tiene cumplimiento en Cristo y en el ángel mensajero que él adoptará en el día postrero. Y ahora vamos a ver otro paralelo de Cristo y el vencedor. Capítulo 3, verso 21 de Apocalipsis dice: al que venciere,
le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Jesucristo se sentó con el Padre en el trono celestial, el trono de Dios en el cielo. Pero Cristo tiene un trono. Él es heredero a un trono aquí en la tierra, que es el trono de David. Así lo dijo el arcángel Gabriel a la Virgen María. En el capítulo 1, verso 31 en adelante de San Lucas dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ven que él es heredero, el heredero al trono de David. Pero ahora Cristo dice que él le dará al vencedor que se siente con él en su trono. El trono terrenal de Cristo es el trono de David. Y será en la misma forma, dice, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. En esa misma forma. Así como le dará autoridad sobre las naciones, en la misma forma que Cristo recibió esa autoridad en el cielo. Por eso Cristo, cuando ascendió, cuando habló con los discípulos, antes de despedirse de ellos, le dijo: todo poder, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Porque se sentó en el trono de Dios en el cielo. Y ahora este que recibe autoridad sobre las naciones se sentará con Cristo en su trono. Y ahora vamos a verlo nuevamente en Apocalipsis capítulo 22 o capítulo 21, versos 5 en adelante, donde dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y ahora Cristo va a tener un hijo, de los muchos hijos que tiene, uno que va a ser adoptado. Estando vivo, va a ser adoptado. Los otros mensajeros de las demás edades no recibieron la adopción física, aunque todos los creyentes reciben la adopción espiritual al recibir el cuerpo teofánico, pero la adopción física no la recibió ninguno. Pero la va a recibir un mensajero. Y con la adopción de ese mensajero viene la adopción de todos los escogidos de Dios del día postrero y la adopción de los escogidos de Dios de las edades pasadas. La adopción física, que es la resurrección de los muertos en Cristo en cuerpos eternos, y la transformación de nosotros los que vivimos. Y ahora Cristo dice aquí: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Él tiene muchos hijos, pero tendrá uno que tomará de la fuente del agua de la vida. Se toma de la fuente del agua de la vida para obtener vida eterna y obtener el nuevo nacimiento. Se cree en Jesucristo como nuestro Salvador, de acuerdo al Evangelio, se es bautizado en su nombre y se recibe el Espíritu Santo. Y así tomamos de la fuente del agua de la vida para obtener el cuerpo teofánico. Se toma del agua de la vida en
la bendición que Él ha traído en su primera venida. Para su segunda venida, Él nos da de nuevo del agua de la vida para recibir el cuerpo físico, inmortal y glorificado. Por eso es que la promesa es para el vencedor. Él dice en el capítulo 2, verso 7 del Apocalipsis: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y Cristo es el árbol de la vida en su primera venida, y Cristo es el árbol de la vida en su segunda venida. En su primera venida nos da vida eterna con su obra de redención, en donde por medio del nuevo nacimiento obtenemos el cuerpo nuevo, teofánico, y obtenemos así vida eterna. Somos restaurados a la vida eterna. Y nuestra alma tiene vida eterna, está restaurada a la vida eterna y ha recibido un cuerpo teofánico eterno. Y Cristo, siendo el árbol de la vida en su primera venida y siendo el árbol de la vida en su segunda venida, comemos del árbol de la vida en su segunda venida para recibir un cuerpo físico, inmortal, incorruptible y glorificado. Hay un programa de creación divina tanto para la primera venida de Cristo como para su segunda venida. Y ahora el vencedor del día postrero primero come del árbol de la vida en su primera venida y recibe su Espíritu Santo y obtiene el nuevo nacimiento, obtiene el cuerpo teofánico, y luego come del árbol de la vida en su segunda venida para obtener el cuerpo físico, inmortal, incorruptible y glorificado. Y también comen del árbol de la vida en su primera venida y en su segunda venida los escogidos del día postrero. Los escogidos de edades pasadas solamente pudieron comer del árbol de la vida en su primera venida. Por lo tanto, solamente recibieron el cuerpo teofánico, pero la promesa es que para este tiempo final estará el árbol de la vida en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, que es el paraíso de Dios, para comer del árbol de la vida y ser restaurados físicamente a la vida eterna y ser a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Para la iglesia del Señor Jesucristo, el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19 viene para restaurarnos a la vida eterna físicamente, y viene con los santos de las edades pasadas, cuando Cristo se levante del trono del Padre y toma el título de propiedad, llevará a cabo la obra de reclamo, reclamará a todos los que le han redimido con su sangre, resucitará a sus muertos en Cristo, pasará por el paraíso, los resucitará y a nosotros nos transformará. Y entonces tendremos un cuerpo como el cuerpo eterno de nuestro amado Señor Jesucristo, un cuerpo glorificado. Ese cuerpo glorificado es interdimensional y es jovencito para toda la eternidad. Es un cuerpo con el cual iremos a la séptima dimensión. Es un cuerpo o la clase de cuerpo del nivel más alto. Es la clase de cuerpo físico que tiene nuestro amado Señor Jesucristo. Y con esa clase de cuerpo será que el vencedor se sentará en el trono de David con Cristo. En el trono de Cristo. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Como Cristo se sentó
en el trono del Padre con un cuerpo glorificado allá en el cielo, y le fue dada autoridad en los cielos y en la tierra. Cristo sentará en el trono, su trono, el trono de David, al vencedor, pero será con un cuerpo glorificado. Y será la primera ocasión en que un hombre con un cuerpo glorificado se siente en el trono de David. Ese será el vencedor, que heredará todas las cosas, porque es el siervo fiel y prudente, es el ángel del Señor Jesucristo que estará dándole el alimento a tiempo a los escogidos de Dios en este tiempo final. El alimento que necesitamos para tener la fe, la revelación, para ser transformados y raptados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Con ese ángel mensajero estará Cristo, el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Con él estará Cristo, el Espíritu Santo, el ángel del pacto, para usarlo en beneficio de todos los escogidos de Dios. Cuando Cristo se levante del trono del Padre, se manifestará por medio de ese ángel mensajero en toda su plenitud. Lo adoptará y será la primera vez que Jesucristo adopte a un hijo suyo físicamente. ¿Ven? Así es que la bendición para nosotros es muy grande. Y será también la primera ocasión en que adoptará un grupo de escogidos de su cuerpo mixto de creyentes, que serán los escogidos de este tiempo final en el cuerpo mixto de Cristo en la edad de la piedra angular. Ahora podemos ver la bendición tan grande que trae Cristo, el ángel del pacto, el jinete del caballo blanco de Apocalipsis, capítulo 19. Y hemos visto la forma en que Él estará manifestándose a través de carne humana, a través de su ángel mensajero. Pero su ángel no es el Señor Jesucristo. Él solamente es el instrumento de Cristo para lo que Cristo estará haciendo en este tiempo final, para darnos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto y ser preparados para ser transformados en este tiempo final. Tiene que haber un cambio en la iglesia del Señor Jesucristo, dice el reverendo William Branham. La iglesia tiene que ser cambiada. Tiene que venir algo. Y ese algo que viene es el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Cristo, el ángel del pacto, en su manifestación final. Y cuando se levanta del trono del Padre, hace su obra de reclamo, resucitan los muertos en Cristo y a nosotros nos transformará. Mientras tanto, Él estará en el trono del Padre, pero estará en Espíritu Santo, manifestándose por medio de su ángel mensajero y dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Pero cuando ya se levante del trono del Padre, entonces en el ángel del Señor Jesucristo habrá una manifestación en toda la plenitud de Dios, porque será transformado, será adoptado y entonces Dios lo usará en toda su plenitud. Y nosotros todos seremos transformados y Dios nos usará en toda su plenitud. Dice el reverendo William Branham que cuando tengamos el cuerpo nuevo, cuando los muertos en Cristo hayan resucitado y nosotros seamos transformados, estaremos un tiempo más aquí en la tierra. En ese tiempo Dios va a estremecer el mundo entero con ese ministerio que estará manifestando en medio de su iglesia, en donde habrá grandes maravillas, milagros y señales. Ahí es donde el pueblo hebreo lo verá manifestado, a Cristo, el ángel del pacto, y verá la obra que Cristo estará haciendo a través de su ángel mensajero, que será adoptado. Y el pueblo hebreo dirá: este es el que nosotros estamos esperando. El reverendo William Branham dice que viene con un nombre nuevo. El mundo cristiano, el cristianismo, está esperando la segunda venida de Cristo con el nombre Jesús. Y ahora Cristo dice que tiene un nombre nuevo y que la piedrecita blanca, que es la segunda venida de Cristo, viene con un nombre nuevo y que la va a recibir un hombre, y va a recibir ese nombre, va a recibir esa piedrecita con un nombre nuevo, va a recibir la segunda venida de Cristo con un nombre nuevo, y Cristo va a escribir sobre él ese nombre nuevo suyo, nombre de la ciudad de nuestro Dios y nombre de nuestro Dios.
que es el mismo nombre. Así es que en la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19 hay un misterio grande. Viene con un nombre que nadie entiende. Es el Verbo, su nombre es llamado el Verbo de Dios. El Verbo, la palabra haciéndose carne en el día postrero. Bueno, hemos visto al jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Es Cristo, el ángel del pacto, el Espíritu Santo viniendo en el día postrero y manifestándose en carne humana en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Hemos visto que es para bendición de todos los escogidos de Dios, para traer la adopción de todos los escogidos de Dios. Hemos visto también que el velo de carne del ángel del Señor Jesucristo no es el Señor Jesucristo, es un profeta dispensacional, el profeta de la séptima dispensación. Por lo tanto viene con un mensaje dispensacional, que es el mensaje del evangelio de los reinos, que gira alrededor de la segunda venida de Cristo, como león de la tribu de Judá, rey de reyes y señor de señores, en su obra de reclamo. Cuando seamos transformados, comprenderemos mucho mejor todas estas cosas que hemos estado hablando en esta ocasión. Y entonces sí que comprenderemos plenamente todo el programa de Dios. Y yo también lo comprenderé completamente, mucho mejor de lo que lo entiendo en la actualidad. Porque con el cuerpo nuevo tendremos todos los recursos divinos para entender plenamente todas las cosas. Ahora, este misterio del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19 es el misterio del séptimo sello. Es el misterio que los truenos revelan a la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo final. Ahora podemos ver que este misterio estará en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Cuando Cristo se levante del trono del Padre y venga a nosotros a esta dimensión, Él vendrá también con los santos que han partido, los resucitará y vendrá a nosotros. Y eso es la segunda venida de Cristo en toda su plenitud. Y estará con nosotros, y los santos también del Nuevo Testamento estarán con nosotros en cuerpos eternos. Nosotros seremos transformados y todavía podremos comer. Y los santos que vienen del paraíso, algunos llevan casi 2000 años sin comer nada. Así es que si vienen por aquí, les daremos buena comida, aunque sea tortillas y frijoles con su chile por el lado. No van a tener problemas para estar con nosotros y comer con nosotros, como Cristo cuando resucitó comió con sus apóstoles. Y fue a sus discípulos que Cristo le apareció. Será a los creyentes de Cristo del día postrero que los muertos en Cristo le aparecerán, y que Cristo también nos aparecerá en su cuerpo glorificado cuando se levante del trono del Padre. Lo veremos porque tendremos nosotros también un cuerpo glorificado igual al cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. El jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Ese es el general del ejército celestial. Ese es el príncipe del ejército de Jehová. Ese es el príncipe, el general del ejército que es su iglesia, ejército al cual todos nosotros pertenecemos. Y ahora, conscientes de esta verdad profética,
y viendo que ese ejército con el cual viene son los redimidos por su sangre, son todos los creyentes nacidos de nuevo que han partido, y nosotros los que vivimos que seremos transformados. Le agradecemos a Cristo y le damos gracias a Cristo por habernos escogido desde antes de la fundación del mundo para ser miembros de su ejército celestial. Es un privilegio para nosotros ser parte del ejército celestial de nuestro amado Señor Jesucristo. Ser parte de su reino, su ejército, es el privilegio más grande que una persona puede tener. Y ese privilegio lo tenemos todos nosotros. Somos miembros del ejército del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. El jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Ya hemos visto que es nuestro amado Señor Jesucristo, el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Que las bendiciones del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, Jesucristo nuestro Salvador, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y pronto se complete el ejército de Jesucristo, el ejército del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, y pronto se levanta del trono del Padre, toma el título de propiedad, lo abre en el cielo y reclame todo lo que Él ha redimido con su sangre, resucite a los muertos en Cristo y a nosotros nos transforme y nos lleve con Él a la cena de las bodas del Cordero en el cielo, en el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos presentes, y continúen pasando una noche llena de las bendiciones del cielo, de las bendiciones del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Dejo nuevamente con ustedes a nuestro amigo y hermano, el misionero reverendo Miguel Bermúdez Marín, para finalizar nuestra parte en esta ocasión, mientras cantamos el cántico que nos habla del hombre que nos transformó. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Gracias a Dios por este gran mensaje. No sé si el reloj mío estaba bien, pero fueron más de 2 horas. Una hora y no llegó a las 2 horas. Yo pensaba que estaba llegando a las 2 horas, pues estamos. Y debe ser que el reloj mío tiene 1 hora que equivocada, 25 para las 12. Pero es allá en Venezuela, ¿no? Yo dije, debe ser, pero yo pensé que había llegado pasado de las 2 horas. 1 hora y 42 con 17 minutos. Pero oye, hemos tenido hoy un mensaje tremendamente grande, un mensaje precioso. Nos ha dado el Señor, nos ha traído a través de su ángel mensajero una bendición muy grande. Ha sido algo muy maravilloso. Estamos muy agradecidos al Señor Jesucristo por este mensaje. Habíamos orado a Dios que bendijera a su ángel mensajero,
habíamos orado que lo ungiera, que Dios lo usara grandemente. Y nos ha traído pues una porción de alimento muy grandioso, muy glorioso. Estamos muy contentos, muy felices y muy agradecidos a Dios por esta bendición. Estaremos orando a Dios por nuestro hermano William para el tema del día de mañana. Tiene el tema allí, Benji, de mañana. Es el de la noche. El más fuerte que vence al enemigo. Eso debe haber un misterio ahí dentro de esa parábola. Es una parábola del Señor Jesucristo, que Él dice para poder alguien tomar las armas, hay uno que está seguro en su lugar, con todas sus armas allí, pero llega uno más fuerte y le quita las armas. Y después que le quita las armas, los desvalija por completo. Entonces, hay que saber quién será ese más fuerte, que le quita las armas y después lo desvalija, le quita todos sus derechos. Estaremos orando por el hermano William, por ese mensaje de mañana, pidiéndole a Dios que lo use y lo unja poderosamente. Que Dios sea con él y nos dé una porción grande, como esta noche ha sido una porción preciosa. Gracias a Dios por este mensaje. Y todos a una sola voz decimos, gracias a Dios por William Soto Santiago, y que Dios bendiga a William Soto Santiago con todas las bendiciones de la primogenitura. Amén y amén. Y a ustedes también. Amén y amén. Y yo soy transformado porque estoy escuchando la voz del ángel del pacto. Amén y amén. Y yo también. Amén y amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios por William Soto Santiago. Que Dios lo siga usando grande y poderosamente. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Aleluya. Gracias a Dios. Voy a dejar a nuestro hermano Chano para que ya él nos despida, como lo tienen ustedes acá establecido. Y ha sido pues un gozo muy grande haber estado acá para recibir esta porción del alimento que Dios tenía reservado para nosotros en esta noche tan preciosa. Entonces voy a dejar a nuestro hermano para que ya él nos despida. Muchas gracias, hermano. Dios te siga usando.